Las empresas que habitualmente llamamos petroleras extraen petróleo crudo y gas natural. Ese petróleo crudo luego viaja hasta La Plata, ¿sí? Donde tenemos una refinería, la más grande del país, que es de YPF, donde ese petróleo se transforma, se convierte en combustibles. Y finalmente ese combustible viaja en camiones habitualmente hasta estaciones de servicio. La legislación obliga a los productores a abastecer en primer lugar el mercado interno. Como se produce más, bueno, el resto, el excedente, se exporta. Ahora, hay un tema de precio en esa primera transacción. ¿Por qué? Porque los productores quieren vender más caro de lo que los refinadores le pueden pagar. Hoy hay un precio fijado alrededor de los $56 por barril de crudo. Sí. Cuando internacionalmente el crudo ronda los $80-85. Entonces ahí hay una diferencia relevante de unos $30 que hace que los productores quieran exportar. Pero la Secretaría de Energía le dice, no te doy autorización si antes no satisfaces la demanda de las refinerías. Entonces las refinerías compran barato, esa es una conclusión. Ese combustible que sale de 6 refinerías del país, ¿alcanzan esos combustibles para la demanda interna, para las estaciones de servicio en La Pampa y en todas las regiones del país? Bueno, habitualmente sí, salvo dos cuestiones que pueden suceder. Una, que en algún momento determinado del año vos tengas una demanda extraordinaria, por ejemplo, de gasoil, ¿sí?, para el agro. O también puede suceder que estando las refinerías a tope, porque producen a su máxima capacidad habitualmente, tengan que hacer paradas técnicas. El mes pasado frenó una refinería de Luján de Cuyo, decíamos en Mendoza, de YPF, y este mes una parte de la refinería de La Plata, ¿sí? Que ahí sí se siente la merma. Pero ahí te entra otra cuestión entre la refinería y la estación de servicio, entre el segundo y el tercer eslabón, que es un tema de precios. En términos relativos, las naftas están baratas. Bien. La nafta super históricamente estuvo $1. Sí. Bien. Y eso era suficiente para que todo el sistema funcionara. Hoy en día estamos 70 centavos de dólar, considerando el dólar oficial, ¿no? Después tenemos la brecha cambiaria que agrega presión a esto. Y cuando uno va a la región, encuentra que en Chile está $1.50, en Uruguay está $2, en Brasil $1.40. ¿Por qué ese desfasaje? Porque son países que toman precio internacional. Y como decíamos, el barril está a $90, bueno, inmediatamente las naftas suben en esos países. En Argentina no sucede. ¿Por qué no sucede? Bueno, porque aguas abajo tenemos producción propia, entonces podemos desacoplar el precio local del internacional. Las empresas que hacen refinación dicen que están entre un 30 y un 40% por debajo de lo que deberían vender las naftas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que hay mucho consumo. Ahora bien, ¿qué hizo YPF y otras refinadoras? Comprar buques afuera para incorporar al sistema de distribución aquí internamente. Ahora, ¿cuál fue el problema de la semana pasada? Que había buques para descargar, pero no se podían pagar. Lo cierto es que recién el viernes pasado hubo una reunión de la Secretaría de Energía, se dijo que se van a importar 10 cargamentos, algunos eran los que ya estaban esperando, pero eso va a hacer que en Santa Rosa deje de haber cola en la estación de servicio. Pero no va a resolver las cuestiones estructurales. Una, los precios bajos, y otra, que las refinerías están a tope. Entonces, por más que querramos limitar la exportación de crudo, como dijo el ministro de Economía, si no aumentamos la capacidad de refinación, no va a haber más combustible, a menos que lo importemos o que bajemos la demanda, ¿no? Ayer se escuchó decir a algún referente de la oposición que la nafta debería estar cercana a los 800 pesos. El precio de las naftas en surtidor depende de 3 aspectos. Primero, de todos los costos de la cadena, ¿no? Del precio del barril y el margen de refinación, y transporte, logística. Pero eso se le suma que el litro de nafta tiene un componente de biocombustibles, ¿no? Que va por separado de los hidrocarburos, que tiene sus propios costos, que no pagan impuestos. Y el tercer componente son precisamente los impuestos. Y acá hay que decir algo, el Estado viene haciendo un esfuerzo
resignando la actualización del impuesto a los combustibles. El Estado está haciendo un esfuerzo para que las naftas del surtidor no sean tan altas. Y ahora, coyunturalmente, lo que hizo es también resignar impuestos a la importación de combustibles. ¿A cuánto puede ir el barril? Nadie lo sabe. Esto también es sal de la disputa política. Lo cierto es que sin un Estado que regule, que tenga una YPF fuerte en todo el mercado y que proteja tanto la producción como al consumidor, bueno, rigen reglas de mercado y vemos lo que pasa en los países limítrofes que se limitan a un traspaso directo de los costos internacionales.